Bueno, como todo está conectado, hoy vamos a ver alergia ocular. Entonces, la alergia ocular, pues podemos verla que es una reacción específica adversa en donde, pues digamos que hay varios orígenes, ¿cierto? Entonces, la primera es que nuestro cuerpo genera una reacción a cualquier sistema que hay aparte de nosotros, o hay una hipersensibilidad a ciertos factores en el ambiente, ¿sí? A menudo en ambas vamos a encontrar que las inmunoglobulinas de clase IG son las que están conectadas como en todo este tipo de hipersensibilidad o alergias oculares. Entonces, entre los alérgenos más comunes encontramos pues los pólenes, que ya hablamos de árboles, de la naturaleza, todo esto, ácaros del polvo, caspa del animal, moho, alérgenos de contacto, cosméticos, colirios, y aparte de eso también otras condiciones como antecedentes familiares. Entonces, si en la familia hay un antecedente de alergia, pues probablemente uno también pueda tener ese tipo de reacción. Condiciones ambientales también van a influir muchísimo en que la persona pueda o no tener reacciones alérgicas, y condiciones atópicas o en algunos hábitos como el uso prolongado de lentes de contacto también nos va a generar este tipo de reacción. Bueno, en trastornos de hipersensibilidad de la superficie ocular encontramos lo que es alergia ocular y lo que es hipersensibilidad no alérgica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando encontramos alergia ocular es porque está mediada por toda la inmunoglobulina E, y ahí es donde clasificamos que conjuntivitis alérgica estacional, que conjuntivitis alérgica perenne, que la vernal, que la atópica, o la que no está mediada por la inmunoglobulina E, blefaroconjuntivitis de contacto, queratoconjuntivitis vernal o queratoconjuntivitis atópica, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de hipersensibilidad ocular no alérgica es cuando estamos hablando de que el sistema reaccionó a algo más, ¿sí? Entonces, en este caso podríamos hablar de la conjuntivitis papilar gigante, de la conjuntivitis irritativa y de la blefaritis irritativa, que en estos casos es cuando, digamos, los pacientes se exponen a factores químicos, ¿sí? Entonces hay una irritación grande sobre superficie, no es una alergia como tal, pero sí es una hipersensibilidad de la superficie. ¿Sí soy clara como la diferencia de ambas? ¿Qué? Vuelvo y explico aquí, claro que sí. Una cosa es la alergia, ¿sí? La alergia es a todos esos factores que acabamos de nombrar. Que alergia al polen, que alergia a los animales, que alergia al ambiente, que alergia a ciertos cosméticos. Eso es alergia ocular. ¿También medicamentos ¿sí? incluyen? Ahí también podemos incluir medicamentos. Cuando hablamos de hipersensibilidad es porque algo que normalmente puede estar expuesto el paciente es hipersensible en ese momento. Por ejemplo, digamos que yo utilizo límpido. Yo normalmente estoy acostumbrada a utilizar límpido, y mis ojos no reaccionan todo el tiempo al límpido. Pero hubo un momento específico en donde mi ojo reaccionó, tuvo una hipersensibilidad a ese componente, y ahí fue donde se tuvo esa reacción, ¿sí? No es una reacción alérgica, pero sí es una reacción de hipersensibilidad a eso específico. ¿Sí soy clara ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, para poder como tener muy presente cómo vamos a tratar al paciente, debemos primero clasificar muy bien cuáles son esos tipos de alergias que vamos a encontrar en la superficie ocular o en los ojos. Lo primero que quiero que ustedes tengan muy claro es cuando hablamos de conjuntivitis, queratoconjuntivitis, blefaroconjuntivitis o blefaroqueratoconjuntivitis, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de todo eso? Lo que se está inflamando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de conjuntivitis está solo conjuntiva, exclusivamente conjuntiva. Cuando hablamos de queratoconjuntivitis, la córnea, conjuntiva y córnea, y blefaroqueratoconjuntivitis, párpado, conjuntiva y córnea. Exacto. Entonces, ya teniendo muy presente eso y la clasificación, ustedes tienen que tener muy en cuenta que cuando hacemos un diagnóstico, en ese diagnóstico tiene que ser muy preciso lo que nosotros estamos viendo afectado, ¿sí? Porque si ustedes están viendo que hay afectación de párpado y conjuntiva, pero solo me lo diagnostican como conjuntivitis, está mal diagnosticado, ¿sí?
O al contrario, si estamos viendo que solo diagnostican una blefaritis pero también afectación de conjuntiva, pues también está mal diagnosticado porque no estamos incluyendo todo lo que se está afectando en ese paciente, ¿sí? Se los digo porque ya me ha pasado que me dicen, pero es que solamente me faltó blefar. Pues le faltó todo. ¿Por qué? Porque estaba... y le va a pasar. Entonces, en la conjuntivitis alérgica estacional tenemos que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, es decir, la que está mediada por la IgE, ¿sí? En donde al activarse los mastocitos conjuntivales va a provocar la degranulación y liberación de todos estos factores. Que todos estos factores ¿a qué nos van a llevar? A la inflamación, ¿sí? Esa inflamación va a generar como un ciclo en donde el paciente tiende a querer como solucionar el problema inflamatorio, pero va a volver a la misma inflamación. Entonces ahí es donde uno empieza a mediarlo con un fármaco, ¿sí? Entonces, las histaminas que van a provocar, pero en el paciente, o sea, el paciente, no, el paciente que me va a decir a mí, escozor, el escozor, exacto. Entonces, la histamina, lo más, digamos que el síntoma más frecuente en el paciente es el escozor, ¿sí? Bueno, proteoglicanos, citoquinas, todo esto lo que va a hacer es un factor inflamatorio, ¿sí? Y lo que les digo, se va a volver como un ciclo infinito, en donde el cuerpo trata de evolucionar a esos factores, pero ellos mismos van a provocar más inflamación. Bueno, en este tipo de conjuntivitis vamos a encontrar las bilaterales, es la más común, es la que más podemos ver en todos los pacientes. Va a ser mayor en estaciones con polen, en climas cálidos, secos y con viento, y los signos y síntomas pues van a generar prurito en el cuadrante nasal, es decir, el paciente me va a decir, es que me pica mucho acá, ¿sí? Me pica mucho y entonces todo el tiempo está inflamada toda esta parte de la carúncula y aparte súper roja. Hiperemia conjuntival, secreción acuosa al inicio y luego es macerosa. Entonces el paciente que más va a decir, mantengo llorando, se me salen las lágrimas y no sé por qué, y me pica mucho los ojos, ¿sí? En ocasiones puede generar quemosis y queratitis puntiforme. Cuando ya estamos hablando de quemosis y queratitis puntiforme, pues es porque ya está muy avanzado, ya es algo más severo y que vamos a necesitar un tratamiento mucho más completo, ¿sí? O digamos más efectivo. Bueno, la conjuntivitis alérgica perenne pues ya es causada por alergenos que no son estacionales, entonces es que alergia de pronto a ácaros, al animalito, que puede causar inflamación crónica según el tiempo de exposición. Entonces en estos casos es donde la principal recomendación que yo debo darle a mi paciente es evite el contacto directo a eso que le genera la alergia, porque por más tratamiento que yo le pueda dar con un antihistamínico, con un antialérgico, con un lubricante, si el paciente se sigue como exponiendo a ese factor que le genera la alergia, no vamos a hacer nada, ¿sí? Ahí tiene que ver, por ejemplo, la limpieza doméstica o... Sí, totalmente. Por ejemplo, pero una persona que tenga alergia, por decir algo de los animales, ¿sí o sí debe vivir sin animales o puede vivir con algunas? Pues desde la parte médica uno diría debería vivir sin el animal porque eso es lo que le genera la alergia, pero obviamente pues la recomendación uno le puede decir no, es que tiene que sacar al gato, tiene que sacar al perro de la casa, no, obviamente no. Pero hay cosas que uno sí puede como contribuir a que se controle un poquito toda esa parte alérgica. Entonces como que lavado de manos constante, evitar que el gato entre o el perro entre a la habitación, que no se suba a la cama, que no se abracen, que no, exactamente. Ese tipo de cosas podría mejorar un poco la reacción alérgica del paciente. Yo también, mi perro la dueña de mi cama. La verdad, pues hasta ahora yo no lo... No, la perra me presta la cama y dormir con ella. Que ella la dueña duerme. Gracias, a mí me pasa con mi gato. Bueno, duerme al ladito de mi mamá. Mi mamá se mantiene pegando, pero a mí llega un punto donde me vacía y luego inmediatamente los días ya no me da así, Pues a ver, yo creo que no es como tal que se esté dando algún tipo de inmunidad al gato, no. Más bien es que el sistema bloquea como la sensación
pero la alergia continúa. Es decir, si uno va y revisa signos en el paciente, si vamos y revisamos conjuntiva, seguramente hay inflamación, seguramente hay papilas, seguramente hay hiperemia, pero ya no hay síntomas. ¿Sí me hago entender? Pero porque se bloquea esa sensación, más no es. Ajá. Bueno. Listo. En la queratoconjuntivitis vernal ya es una alergia ocular severa y es crónica, es decir, permanece en el tiempo. Afecta principalmente a los niños y a los adolescentes y presenta mayor severidad con afectación en córnea. Entonces miren que acá vamos a encontrar papilas gigantes, ¿sí? En las papilas gigantes pues ustedes van a ver un signo empedrado y en muchas ocasiones van a encontrar que entre las papilas hay secreción lechosa, ¿sí? Y en algunos casos más severos, mucho más severos, vamos a encontrar los puntos de Horner-Trantas, que esto ya es una afectación súper severa porque ya se está afectando todas las células madre que hay en todo el limbo esclerocorneal, ¿sí? Entonces, acá el paciente que nos va a reportar, pues que se le pone el ojo muy rojo, que le duele mirar la luz, que le arden mucho los ojos, que siente arenilla en los ojos, que le lloran, ¿sí? Y esto se va a dar por la producción de estos cristales que se llaman Charcot-Leyden. Acá en el documento yo les puse un estudio, ¿sí? Los invito a que se lean esto, porque habla mucho sobre cómo estos cristales pueden producirnos toda esa afectación en conjuntiva y en el limbo esclerocorneal, ¿sí? Bueno, cuando ya el paciente tiene todos esos síntomas, se pueden exacerbar por diferentes factores ambientales, entre ellos el polvo, el viento, factores como ventiladores, ¿sí? O incluso exposición o esfuerzo constante en el paciente. Eso puede generar que todo esto que ya el paciente estaba presentando lo genere mucho más, ¿sí? Bueno, y en la queratoconjuntivitis atópica pues ya afecta a pacientes con dermatitis atópica, ¿sí? Entonces cuando tenemos pacientes con dermatitis atópica es muy probable que el paciente nos vaya a generar conjuntivitis también y puede causar complicaciones corneales. Entonces, el signo distintivo en esta enfermedad es la lesión eczematosa. ¿Ustedes qué creen que significa eso? ¿Qué es esa lesión eczematosa? Miren, la lesión eczematosa es como si tuviera, exacto, como si el paciente se pelara acá en el bordecito, ¿sí? Acá, todo el bordecito se pela el paciente, incluso también puede generarlo acá en todo el borde de la carúncula. Y esto tiende a engrosar la piel del párpado y a endurecer y a fisurar, entonces por eso se ve de esta manera. El paciente en esa zona tiende a tener la piel más gruesa, más dura y se fisura. O más oscurita, ¿no? Pero es por el mismo engrosamiento que tiene. Listo. Entonces el paciente, miren que los síntomas se comparten en casi todos. Lo que vamos a presentar diferente son los signos en el paciente. Como yo voy a ver el paciente es lo que me va a permitir diagnosticar de diferentes maneras, ¿sí? Porque acá el prurito ocular permanece, el ardor, eritema, inflamación en los párpados con presencia de hipertrofia papilar. Miren que aquí la hipertrofia papilar no es una papila gigante, pero sí estamos hablando de que es una papila más grande de la normal, ¿sí? Queratitis epitelial puntiforme, más evidente en la parte inferior de la córnea, y formación de panus y ulceraciones. Estos ya hacen casos súper graves. Estos ya hacen casos pues que el paciente no ha sido tratado a tiempo, avanza la enfermedad y cuando llega pues ya tenemos panus y ese tipo de presentación. Bueno, en caso de rascado excesivo se puede presentar una pérdida de pestañas conocida como madarosis o signo de Hertoge. Entonces, ¿qué significa esto? El paciente va a tener tanta sensación, tanta picazón, que todo el tiempo va a estar rasque. Y eso no solamente le va a tumbar las pestañas, sino también va a generar lesiones, microlesiones en la córnea. Esas microlesiones en córnea ya después las vamos a poder, digamos, ver más cuando tenemos este tipo de alteraciones graves como es la del panus, ¿sí?
En la agresión conjuntival crónica se puede producir neovascularización corneal y aparición de adherencias dentro del fornis. Entonces, cuando ustedes ven este tipo de signos en el paciente, ¿cómo podemos nosotros como decir es adherencia o es una pseudoadherencia? ¿Cómo podemos comparar eso? Cuando están esas membranas en todo el fornis conjuntival. Cuando persiste. Una sombra Exacto. Entonces ahí la prueba principal es, con un copito, nosotros tratamos de retirar esa membrana. Si la membrana retira fácilmente y no hay sangrado, pues era una pseudomembrana. Cuando pues se retira pero sangra, pues estamos hablando de una membrana y ya nos concentramos en el diagnóstico de este tipo. ¿Sí? Como toda la córnea, la conjuntiva está muy alterada, está muy susceptible a presentar otro tipo de infecciones. Entonces, ¿qué infecciones puede presentar estos pacientes? Queratitis herpéticas, infecciones palpebrales con estafilococo. Acuérdense que nosotros dentro de nuestra flora conjuntival normalmente tenemos bacterias, ¿sí? Y esas bacterias son necesarias para que el ojo funcione bien. Pero cuando nosotros tenemos alteración de la superficie ocular y hay una alteración específica de conjuntiva y córnea, pues ya esa conjuntiva y esa córnea no están aptas para funcionar normal con esas bacterias que normalmente tratamos. ¿Me hago entender? Entonces, cuando tenemos este tipo de alteraciones, todas esas bacterias que son normales en la córnea ya no son normales, sino que tienden a ser como potencialmente infecciosas para la persona. Entonces ahí la persona puede tener más riesgo de presentar todo ese tipo de infecciones, tanto en párpado como en córnea, ¿sí? Y que eso obviamente va a agravar mucho más la situación en el paciente. Bueno. Entonces, como estábamos hablando, los síntomas más frecuentes en cualquier tipo de conjuntivitis o en cualquier tipo de alergia es picazón, sensación de resequedad, lagrimeo y fotofobia, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa exploración clínica que yo debo realizar en mi paciente para poder dar un buen diagnóstico y a partir de ahí empezar un buen tratamiento? Primero, la historia clínica, ¿sí? Si yo no tengo una historia clínica completa, no tengo nada, porque ahí es donde yo voy a empezar a tener datos como, listo, paciente, ¿usted a qué viene? ¿Qué es lo que siente? ¿Desde cuándo lo siente? ¿Es algo severo? ¿Es algo leve? ¿Sí? ¿Eso que usted está sintiendo lo relaciona con alguna actividad o es de manera esporádica que aparecen los síntomas? ¿Sí? En los antecedentes personales, ¿usted sufre de alguna otra enfermedad? Ah, que sí, que yo soy rinítico. Ah, listo. Entonces yo ya tengo un factor importante para decir si el paciente sufre de alguna alergia sistémica, probablemente esa alergia se está presentando también en el ojo. En antecedentes familiares lo mismo, lo que estamos hablando ahorita. Si hay pacientes que son alérgicos y su familia es alérgica, lo más probable es que pues, la enfermedad vaya a estar y a persistir porque eso es algo hereditario, ¿sí? En la valoración de lámpara de Hendibra, ¿ustedes qué creen que sea importante evaluar ahí? Las conjuntivas, vulvar. ¿Y con qué técnica ustedes evalúan todo La eso? difusa. Con difusa. Miren que con lo más básico evaluamos casi todo lo que tiene que ver con la alergia. Con la técnica difusa podemos evaluar conjuntiva vulvar, conjuntiva tarsal a través de la eversión de párpado, podemos evaluar toda la parte de los párpados también, porque ahí es donde podemos encontrar esas lesiones, cejas, exactamente. Ajá. Entonces miren que desde lo más básico podemos empezar a investigar muy bien si hay o no signos de alergia en el paciente. Pero aparte de eso, la tinción con fluoresceína es súper importante. Y miren que acá no estamos hablando como tal del test lagrimal de tiempo de ruptura, sino revisar con la fluoresceína qué hay en la superficie. Porque la fluoresceína nos va a permitir conocer cuál es el estado de la córnea, si hay desepitelización, si hay úlceras, si hay alguna lesión en córnea, y aparte de eso nos va a permitir valorar muy bien el tema de las papilas, porque muchas veces cuando nosotros hacemos eversión de párpados sin haber teñido, con la difusa las papilas pueden verse de algún aspecto, ¿sí? Pero cuando hacemos la tinción, esas papilas se ven perfectas, o sea, uno ahí ya puede
determinar si es una papila gigante, si es una papila pequeña, si está en toda la superficie, porque muchas veces por el tipo de iluminación que utilizamos, la papila no es tan específica. Exactamente. En cambio, con la fluoresceína se ve en todo, ¿sí? Entonces, es muy importante que esto siempre lo hagan cuando encuentren pacientes que ustedes crean que pueda tener alergia. ¿Listo? Bueno, y la tinción con verde de lisamina, pues obviamente es otra prueba súper importante para determinar si hay pérdidas de células en la conjuntiva, si hay muerte celular en esa conjuntiva. Bueno, acá les pongo una clasificación que depende de la duración de los síntomas y signos en el paciente. Entonces, cuando estamos hablando de que es algo leve, pues son signos y síntomas que no molestan al paciente, es decir, que esporádicamente el paciente los puede presentar, pero no interfieren en sus actividades. No afecta la visión y no presenta alteraciones en actividades diarias, como la lectura o los deportes. Cuando ya estamos hablando de algo moderado, es porque tenemos uno de estos tres signos positivos. Entonces, puede que los signos y síntomas sean molestos, puede que afecte la visión, puede interferir con todo ese tema pues del trabajo, la escuela y demás, o actividades de la vida diaria. Entonces, si el paciente presenta uno de los tres, pues ya lo podríamos clasificar como algo moderado. Y cuando ya es grave, es porque tiene los 4 puntos, ¿sí? Si nosotros decimos que es de menos de 4 días por semana que el paciente lo presenta y no hay como consecución en esa persistencia de síntomas, estamos hablando de que sea algo intermitente. Pero si presenta por más de 4 semanas seguidas, pues ya es algo persistente. Y ahí el tratamiento va a cambiar, ¿sí? Dependiendo de si es intermitente o persistente, dependiendo si es leve, moderado o severo. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante que ustedes en la anamnesis pregunten ¿hace cuánto lo tiene? ¿Antes le ha pasado o es primera vez que le pasa? Porque a partir de ahí es donde yo puedo clasificar si es una alergia intermitente o si es una alergia persistente. Entonces, miren que seguimos con el mismo tema de cómo podemos dar un tratamiento que sea progresivo, no irnos de una como a lo más complejo, no. Desde el paciente que puede mejorar para ayudar a ese tratamiento. Entonces, lo primero son las medidas preventivas. Lo primero es la educación al paciente y a sus cuidadores, porque muchas veces, como estábamos hablando ahorita, las alergias se presentan más en los niños. Entonces, yo le puedo explicar a un niño, sí, pero en realidad el niño... Exacto, y el niño no va a tomar eso como tan serio. El niño, sí, pues sí, me pica el ojo y ya. Pero él no va a estar pendiente de estarse lavando las manos, él no va a estar pendiente de no me puedo acercar al perro, no lo puedo abrazar, no le puedo dar picos. En cambio, el cuidador, que es el que realmente está al cuidado de él, pues sí lo va a estar. Entonces, por eso la explicación tiene que ir dirigida al paciente y en algunos casos al cuidador. Bueno, miren que acá las medidas las tomamos con base a la duración, la frecuencia y la gravedad de los síntomas, lo que estamos hablando ahorita. Entonces, es persistente, es algo intermitente, es algo leve, es algo moderado, es algo severo. Todos esos síntomas que el paciente me está refiriendo los puedo contrastar con unos signos graves, unos signos leves, ¿sí? Entonces, acá lo primero son las medidas preventivas. En esas medidas preventivas debemos minimizar esa exposición a cualquier alergeno. Entonces, cuando estamos hablando de alergenos, los que ya estábamos nombrando anteriormente, que son pólenes, caspa de los animales, el moho, factores ambientales, de pronto el uso de lentes de contacto, ¿sí? Como segunda medida preventiva, la higiene ocular. Miren que la higiene también persiste en todas esas, en todo, tanto en infecciones, como en alergias, como en ojo seco, en todo va a estar la higiene ocular. Y uso de lubricante ocular y compresas frías. ¿Por qué creen ustedes que las compresas frías pueden estar ahí como en ese punto? Eso es como un coso placebo, como una estación placebo. Como un efecto placebo en el paciente. Pero también por la inflamación. Acuérdense que en una alergia el signo principal va a ser la inflamación.
Entonces, cuando colocamos compresas frías, el paciente va a bloquear de alguna manera todos esos síntomas que se generan por los signos, ¿sí? Bueno, en el tratamiento farmacológico vamos a encontrar diferentes tipos de medicamentos que podemos utilizar para tratar todo ese tipo de alergias o de hipersensibilidades. Entonces, los primeros son los antihistamínicos, bueno, los sustitutos lagrimales, que eso ya los vimos. Los antihistamínicos tópicos, los estabilizadores de mastocitos, y en algunos casos vamos a necesitar el uso de corticoides o inhibidores. ¿Por qué uso de corticoides o inhibidores? Porque a veces el tratamiento no va a ser suficiente solamente con ir a afectar el mastocito o la histamina, ¿sí? Porque la inflamación y el grado de liberación de todo eso que estamos hablando ahorita va a ser tan grande que vamos a necesitar corticoides para reducir inflamación, y al mismo tiempo vamos a necesitar inhibidores de la calcineurina para poder como disminuir toda la inflamación que se está presentando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tratamiento? Primero, prevenir e interrumpir el ciclo de la inflamación. Entonces, en algunos casos va a ser interrumpirlo porque ya hay inflamación, y en algunos casos va a ser prevenir que se produzca toda esa inflamación, ¿sí? Principalmente de los pacientes que tienen síntomas crónicos. Con esto también se busca minimizar y controlar todos los síntomas del paciente, porque es importante no solamente controlar el signo, sino también afectar el síntoma en el paciente. Un queratocono, cosas más graves. Porque se vuelve un ciclo vicioso, en el sentido de que el paciente le pica, el paciente se va a rascar. Esa fricción mecánica también me va a generar inflamación, y la inflamación que yo estaba tratando de tratar con el medicamento no está teniendo ningún efecto. ¿Por qué? Porque aparte de que tengo un alergeno que me está provocando toda la inflamación, está haciéndose fricción mecánica también, que también produce la inflamación. Entonces, afectar el síntoma en el paciente va a ser súper importante en que un tratamiento funcione o no, ¿sí? Bueno, aquí entonces podemos encontrar los grandes grupos que son los antihistamínicos. Entre ellos vamos a ver que son agonistas relativamente selectivos. Entonces, ¿sí ven por qué les hablaba de que esto es una cadena de... ¿Qué significa agonista relativamente selectivo? Que selecciona dónde actuar. Antagonista. Selecciona dónde actuar. Empecemos por acá, agonista. Antagonista. Perdón, antagonista. Antagonista. No ataca directamente al receptor. Eficacia. Tiene afinidad con el receptor, pero no eficacia sobre ese receptor. Relativamente selectivo. Que no es del todo selectivo. Que no se revuelve cuando el mundo. Que va específicamente a ciertos receptores, ¿cierto? ¿Cuáles son esos receptores? H1, exacto. Y a los que no tienen efecto son sobre los receptores adrenérgicos, dopaminérgicos o de serotonina. Entonces, miren, es relativamente selectivo porque va directamente a este tipo, pero omite estos de acá, ¿sí? Entonces, acá encontramos los de primera generación y los de segunda generación. Entonces, la primera generación ya son medicamentos que casi no estamos utilizando porque generaban mucha sensación en el paciente a la hora de aplicar, y aparte de eso la duración de su efecto es mínima, es decir que necesita mucha aplicación sobre el paciente o muchas dosis para poder tener un efecto farmacológico. Entonces por eso estos existen, sí, pero ya no son tan utilizadas. Las que realmente vamos a utilizar o las que son más comunes son estas de acá. Entonces encontramos levocabastina, medastina, alcaftadina y maleato de feniramina. Entonces la levocabastina la podemos encontrar en presentaciones del 0.5% y es un colirio en suspensión. Cuando hablamos de colirio en suspensión, ¿qué es necesario? Agitar el frasco antes de usar y dar esa indicación al paciente.
La dosificación que utilizamos es cada 6 u 8 horas, dependiendo de la gravedad de la gravedad del paciente. Entonces, en casos leves o moderados podemos utilizarlo cada 8 horas y en casos más severos lo utilizamos cada 6 horas. ¿Sí? Mínimo lo debemos utilizar por un mes, pero digamos que eso puede cambiar de acuerdo al criterio del profesional. Entonces puede ser un mes, pueden ser 2 meses o máximo 3 meses de uso. Se utiliza en conjuntivitis alérgicas leves o moderadas. ¿Listo? Bueno, la medastina. La medastina también lo podemos encontrar en presentaciones del 0.05%, es colirios en solución, la dosificación es cada 12 horas y ustedes van a encontrar que todos los antialérgicos o antihistamínicos mínimo los debemos utilizar un mesecito, ¿sí? Y máximo 3 meses. Vuelvo y les digo, eso ya es criterio del profesional, decidir cuánto tiempo se utiliza el tratamiento. Sin embargo, eso va a ir muy ligado a la presentación de la conjuntivitis o de la alergia que tenga el paciente, ¿sí? Este lo vamos a utilizar para tratamiento sintomatológico de la conjuntivitis alérgica estacional. Si ustedes pueden notar, todos estos medicamentos van a ir directamente a los síntomas del paciente. ¿Por qué? O sea, a los síntomas del paciente. No, pero, o sea, sí, pero no. Porque estos medicamentos solo actúan sobre el síntoma del paciente. Porque si no la molestia, Porque son antagonistas. Porque van a afectar este receptor. ¿Y que habíamos hablado de la histamina? Que es la que produce toda la parte del expulsor en el paciente, toda la parte sintomatológica del paciente. Entonces, si este medicamento se pone sobre este receptor y lo bloquea, ¿qué va a evitar? Que se libere toda esa parte que genera el síntoma en el paciente. Entonces, por eso es que todos estos los utilizamos, es para la sintomatología como tal. Es decir, que ellos, aunque le van a mejorar los síntomas al paciente, no van a estar solucionando realmente la causa de la alergia. ¿Sí? ¿Soy clara ahí? Bueno, en la alcaftadina podemos encontrar que es un colirio en solución al 0.25%, alivia síntomas de la conjuntivitis alérgica, también volvemos a lo mismo, y su uso es cada 24 horas por un mes también. Bueno, y maleato de feniramina es un colirio en solución al 0.3%, alivia síntomas de la alergia y muchas veces se utiliza en combinación con la nafasolina. Entonces, la nafasolina que habíamos visto que era un vasoconstrictor. Entonces, si nosotros prescribimos este tipo de medicamentos, ¿qué puede suponer el paciente o el paciente que va a como anotar? Que le arde los rojo y ojos. le quita el síntoma. Que le quita el ojo rojo Y eso arde. y que le quita el síntoma. O sea que para el paciente es el medicamento perfecto, se alivió completamente. Pero ustedes creen que en realidad estamos tratando al paciente. Por eso este medicamento es tan difícil como controlar que se utilice. Porque ustedes van a ver que la mayoría de pacientes tienden a utilizar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en las farmacias que necesitan. En la farmacia necesitan que se le solucione el problema al paciente. ¿Y la solución es qué? Que se le quite el ojo rojo y que se le quite. La cantidad que veces. Pero no, ojo, porque esto es muy importante que lo tengan presente. Puede, es más, todos los pacientes tienden a tenerlo, el efecto rebote. Sí. Tienden a tener un efecto Y aparte de eso rebote. es como algo muy de momento. ¿Cómo así? Sí, porque no es que sea como un tratamiento de larga duración, sino como es el momento nomás. Le quita el ojo rojo, pero al tiempito vuelve y vuelve. La gente se acostumbra a usar. Sí. Entonces, miren, ahí también está la parte educativa. Porque esto no es, yo no se les estoy presentando para que ustedes no lo prescriban, no, porque esto es una ayuda de tratamiento muy grande, ¿sí? Pero la educación que yo le doy al paciente va a
generar que el paciente no vaya a utilizar ese medicamento a la loca, ¿sí? Porque si no, el paciente dice, ah, no, pues este ya me solucionó, lo va a tener en cuenta para una próxima ocasión. Y él vuelve y lo utiliza y ya volvemos al círculo en donde va a generar un efecto rebote, él va a volver, no, es que yo seguí utilizando las gotas y eso antes me puso el ojo más rojo y eso antes me generó más inflamación, más síntomas, ¿sí? Bueno. Otro grupo de antialérgicos son los estabilizadores de mastocitos. Entonces, cuando hablamos de estabilizadores de mastocitos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ese punto en esa cascada inflamatoria en donde el mastocito es el que inicia la inflamación, ¿sí? Entonces, si yo corto donde se inicia la inflamación, ¿qué estoy haciéndole al paciente? Quitando la granulación. Evita los signos en el paciente. Los signos en el paciente. Y porque acuérdense que los síntomas están dados es por la histamina. Los síntomas. Los signos inician es por el mastocito. ¿Sí? Entonces, previenen la degranulación y reducen la afluencia de células inflamatorias, incluidos los eosinófilos, neutrófilos y monocitos, que todos estos son los que provocan la inflamación, la cascada inflamatoria. Entonces, si yo corto de raíz lo que me va a provocar toda esa inflamación, pues voy a cortar todos los signos que va a presentar el paciente, ¿sí? Ellos no van a aliviar los síntomas preexistentes. ¿Por qué? Porque en la cascada inflamatoria, digamos que va como en un paso a paso, como en una cascada, y en la cascada, ¿qué es lo primero que se va a encontrar? La histamina, ¿sí? Entonces, lo primero que va a presentar el paciente es el síntoma, luego se va a degranular el mastocito y ahí es donde se va a generar el resto de la cascada. Entonces, cuando yo corto la cascada desde el mastocito, voy a eliminar todos los signos en el paciente, pero esos síntomas que habían antes de que se degranulara el mastocito van a continuar, ¿sí? Y él no va a actuar sobre eso, ¿sí? Entonces, acá estamos controlando específicamente los signos en el paciente. Se pueden utilizar como profilaxis para prevenir degranulación de mastocitos en respuesta a la exposición del alergeno, aunque en este caso requieren un periodo de carga previo al contacto. Entonces, ¿qué significa esto? Esto yo lo puedo utilizar antes de que el paciente se exponga a algo que yo sé que le puede provocar alergia, ¿sí? Pero para poder que tenga ese efecto de evitar que se genere, pues tengo que tener un tratamiento previo un poco largo para poder que el punto donde él se exponga a ese alergeno no le provoque ningún tipo de hipersensibilidad, ¿sí? Acá, ¿cuáles podemos utilizar? El cromoglicato de sodio, el ácido N-acetilaspartiglutámico y la lodoxamida. Entonces, el cromoglicato de sodio lo podemos encontrar en dos presentaciones, una que es al 2% y otra que es al 4%, ambos en solución oftálmica. Es utilizado como profiláctico en conjuntivitis crónicas y el uso puede estar desde 4 veces hasta 6 veces al día. Miren que el uso es mucho más frecuente, necesita más aplicaciones para tener una buena respuesta farmacológica, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que en qué casos deberíamos utilizar este tipo de medicamentos? En las alergias crónicas, sí, va por ahí, pero le falta algo a esa respuesta. Por ahí, ¿a qué piensa? Yo veces, La respuesta de los buenos. pues, creo yo que tiene como para uso para alergias de corto plazo, ¿cierto? O sea, que es como por el momento, que sale lo más rápido posible y no a largo plazo. Como estamos viendo ahorita, que se ve más de... Lleva para una parte que tiene mucho poder. Al revés. Como para prevenir. Cuando sabe que van a ir por ahí, bien venga, aplique eso para prevenir que le den. No. Ah, entonces no se prevenía. O sea, prevenir
es cuando yo ya controlé la enfermedad y necesito que se prevenga volver a ella. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, si yo estoy encontrándome con un paciente alérgico crónico, yo controlo a mi paciente, lo estabilicé. Pero ¿cómo lo mantengo estable? A través del estabilizador de mastocitos. ¿Sí? Que estos medicamentos son los que yo utilizo en periodos más prolongados para mantener a ese paciente sin la alergia. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Cómo voy a estabilizar o cómo voy a hacer que el paciente, digamos que se quite como esa temporada aguda de la alergia? A través de los agentes duales, que ya vamos a hablar de ellos. Entonces, terminemos con esto. El cromoglicato, ya hablamos que tiene 2 presentaciones, al 2 y al 4 en solución oftálmica. La vamos a aplicar cada 12 horas, también por un mes o 3 meses dependiendo. El otro que podemos encontrar es el ácido N-acetilaspartiglutámico, que viene al 4.9%. Sí. Ay, Es utilizado de 2 a 6 veces al día y reacciones de hipersensibilidad como conjuntivitis papilar gigante. Miren que acá ya estamos hablando de una reacción hipersensibilidad específica cuando estamos hablando de papilas gigantes, ¿sí? Ajá. Y en conjuntivitis atópicas o alergias que no tengan infección. Bueno, y la lodoxamida la encontramos al 0.1% en colirio en solución. También la podemos utilizar entre, pues cada 6 horas, no, 6 veces al día, y el uso puede variar entre 1 a 3 meses. Lo mismo que estamos hablando dependiendo de la gravedad del paciente en conjuntivitis no infecciosas. Listo. Ahora sí, los agentes duales. ¿Cuáles son estos agentes duales? Que van a tener acción tanto en la estabilización del mastocito como en la histamina, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a estar tratando al mismo tiempo signos y síntomas en el paciente. No, pero mire, es bueno. Fácil porque usted lo sabe. Sí, está. Pero si lo llevan como a la parte de resumir, estamos hablando de grandes grupos, ¿sí? Los primeros que son los que estabilizan a la histamina, los segundos que son los que estabilizan al mastocito y los terceros que son los que combinan ambos. Entonces en los primeros solamente vamos a hablar de los que están yendo al síntoma del paciente. En los segundos estamos yendo al signo del paciente y en los terceros estamos hablando de que combinan ambas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque incorporan múltiples acciones, incluyendo la unión de receptores de H1 y H2, aparte estabilizan mastocitos y regulan la baja de marcadores. Entonces, todo ese proceso de la cascada inflamatoria la cortan desde un inicio y por eso controlan tanto el síntoma como el signo. Acá podemos encontrar estos 4 medicamentos. Entonces, fumarato de ketotifeno, clorhidrato de lopatadina, clorhidrato de acelastina y clorhidrato de pinastina. Entonces, el fumarato de ketotifeno lo podemos encontrar en 2 presentaciones, ¿sí? Una que es al 0.025 y otra que es al 0.05. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el uno y el otro? Pues primero la concentración me va a permitir jugar con la edad del paciente. ¿Y con la qué? Con la edad del paciente. Entonces, cuando estamos hablando de concentraciones menores, pues lo puedo utilizar en niños más pequeños, ¿sí? La dosificación es una gota cada 12 horas. Esta se recomienda mínimo por 2 meses, ¿sí? Y es el alivio sintomático de las conjuntivitis alérgicas estacionales. Bueno, el clorhidrato de acelastina lo vamos a encontrar al 0.05%, también una gota cada 12 horas, pero esta puede aumentarse la dosis dependiendo de la gravedad del paciente. Entonces yo puedo aplicar hasta 4 veces en el día este tipo de medicamentos. Lo utilizamos para conjuntivitis alérgicas estacionales y perennes. Por ejemplo, ¿qué gotica se puede aplicar a los niños? Porque yo sé que de por sí las gotas arden muchísimo. Y los niños son como más reales cuando hay que les aplicar la gotica, o sea que les va a arder. ¿Hay alguna que de pronto no sea tan fuerte como para ellos? Pues en cuanto a la sensación que van a tener, por lo general los niños es porque se asustan al hecho de uno aplicar una gota, ¿cierto?
pero en la sensación o en el ardor que se pueda generar es menos la sensación que se da con la olopatadina que con el ketotifeno, ¿sí? En la olopatadina también podemos encontrar varias presentaciones, entonces es lo mismo, jugar con la concentración del medicamento para aplicarlo a ciertas edades. Si acá lo podemos encontrar al 0,1 y al 0,2, pues en niños los voy a utilizar más al 0,1 porque es menos concentración, ¿sí? Pero igual la dosificación es la misma, no va a cambiar, lo va a aplicar solamente una vez al día, que sería cada 24 horas, mínimo por 2 meses. ¿Cuántos meses? 2. Clorhidrato de acelastina, entonces 0,5%, una gota en cada ojo cada 12 horas, mínimo por un mes, también para cualquier trastorno alérgico o conjuntivitis alérgicas. ¿Qué? Que ya cuando ya hicimos los 3 puntos, ya son los 3 puntos, ya. Sí, es verdad, ya acabamos. Ya. Sencillo. Bueno, Pero eso sería considerar eso el primer tema. ¿qué? ¿Para qué es necesario meterlo en el parcial? ¿Para qué? Sí, Sí, profe. Sí, por favor. Ese está muy denso. Sí. O en grupos de 4 el parcial. ¿Qué? No. Pero, en serio, tenemos el No. Bueno, Eso no lo aprendo con el